Manita de Gato. ¿Cómo les va? Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, esto es Manita de Gato y como siempre les platicamos en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y qué mejor dicho que vernos mejor con nuestra invitada de hoy. Ella es una oftalmóloga, retinóloga, especialista muy reconocida, es la doctora Ana María Suárez Licona, gracias por venir. Y nos va a estar platicando acerca de toda la importancia del ojo. A mí me gustaría, Ana, que arrancáramos por las generalidades. ¿Qué es el ojo? Porque es una cámara maravillosa que nos proveó la naturaleza o Dios o en que quieran creer, pero que es una maravilla. ¿Cómo captamos la luz y cómo lo interpretamos eso en imágenes? Mil gracias por la invitación. Les cuento, el ojo es una cosa espectacular. No es porque me dedique a eso, pero ahora lo van a entender. El ojo es un órgano blanco. Eso es súper importante. La mayoría de las enfermedades sistémicas se manifiestan en el ojo, tipo diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes. Y muchas veces vemos estos cambios en la retina, que es una parte del ojo, hasta antes de que el paciente sepa que tiene una enfermedad. Entonces tiene una importancia impresionante el ojo. Entonces voy a empezar por explicar un poco las funciones de las estructuras más importantes del ojo. Antes de que empiece, por eso decían que los ojos son el espejo del alma. Así ¿no? es. Espero. Entonces justo ahí se reflejan muchísimas cosas. Explícanos cómo es esto. Ahí les va. De entrada vamos a ver cómo se produce la imagen. El cerebro es quien constituye la imagen, pero para que nuestro cerebro pueda constituir la imagen pasan varias estructuras del ojo que la luz tiene que cruzar. Entonces el rayo de luz entra por la córnea que tiene una curvatura. Esa curvatura llega hacia el cristalino y el cristalino se encarga de enfocar y de mandar el rayo de luz al punto exacto de la retina en donde debe de caer para que la señal sea enviada al cerebro. Un poco como cuando jugábamos de chiquitos. Te voy a estar interrumpiendo, pero para que la audiencia lo pueda interpretar bien. Pero un poco como jugábamos de chiquitos con un lente o un fondo de botella o algo donde la luz se refracta y tiene que converger en un punto. Es así más o menos. Exactamente, ¿no? Tal cual, así. Y por eso son tan importantes todas las estructuras, porque cada una tiene una función diferente para llegar a ese punto exacto en el que tiene que caer el rayo de luz. Exacto. ¿No? Entonces, el cristalino se encarga de desviar la luz dar el enfoque para desviar la luz y que caiga en el punto exacto de la retina. También interviene la pupila, que abre y cierra, y eso hace que la cantidad de luz que entra sea la exacta para llegar a la retina, como todas las demás estructuras. Y una vez que llega este rayo de luz a la retina lo convierte en impulsos de energía y esto llega al cerebro. Y es ahí en el cerebro donde entonces se forma la imagen y es como podemos distinguir cada una de las cosas que vemos en el mundo. Y esta parte de que además tiene otra complejidad porque la imagen del ojo izquierdo la compones del otro lado porque aquí atrás digamos del tercer ojo del entrecejo se cruzan, ¿no? Las imágenes. Entonces en ese cableado por si fuera poco lo vemos así y también pasaba en los inicios de las cámaras donde la imagen se captaba al revés, ¿no? Exactamente, y eso es justo porque hay un cruce, entonces esa es la diferencia entre un hemisferio y otro y cómo captas el tema de la imagen en el cerebro. Es complejo, es más complejo de lo que creemos. Al ratito vamos a hablar como de las cosas que están así de moda y que causan furor, pero imagínense lo que implica entonces cambiarte el pigmento de los ojos, ¿no? Ahorita nos vas a platicar. Híjole. Pero bueno, en las estructuras y en el funcionamiento básico, así se forma la imagen, el cerebro la interpreta y entonces ya yo te digo, mira, es una persona o es un micrófono o es una botella, lo que tengamos enfrente y la vas aprendiendo a interpretar. Así es. Pero la velocidad o la capacidad de captación de las imágenes, pues es increíble, ¿no? En microsegundos, todo el tiempo el ojo está viendo, todo el tiempo el cerebro está recibiendo imágenes. Es así como percibimos todo el mundo, ¿no? Entonces sí. La velocidad en la que se transmite todo es pues todo el tiempo. Oye, ¿y nacemos con la misma capacidad? Porque también existe esta como leyenda de que si los bebés ven o no ven, o si ven a colores o no, o hasta qué momento se normaliza o madura la visión en un bebé. Es que te cuento, a ver, de entrada la retina
empieza a tener la estructura completamente formada unos pocos días después del nacimiento, ¿no? Esa es una. 2, un niño que nace con características normales sin ningún tema, pues empieza a percibir primero bultos y su visión generalmente es cercana. En el año más o menos de edad ya empieza a ver las imágenes con más claridad y es así como va avanzando. Y es importante... ¿Por eso reaccionan a las sonrisas? Exactamente. Bueno, y también me parece que hay un tema un poco en cuanto a con la mamá hormonal. Ajá, y todas estas cosas. Pero a lo que voy es, tú a un bebé de 2 semanas le puedes sonreír y no te va a sonreír porque ni no, te exacto, ve, todavía no tiene el detalle fino de la visión, exactamente. Lo que sí es importante, y antes de que se me olvide, es sí o sí, porfa, sus hijos en edad preescolar, entre 5 y 6 años, sí hay que llevarlos al oftalmólogo antes, obviamente, si notan que no ven bien o que tienen alguna manchita en el ojo, mandarlos antes o llevarlos antes a revisión oftalmológica, pero sí o sí, en edad preescolar, antes de los 9 años. Si tienen un defecto visual y no se corrige antes de los 9 años, entonces puede darse lo que se llama ojo flojo, que quiere decir que un ojo es el que fija todo el tiempo y el otro ojo, por no ver, se queda sin visión o muy poca visión. Eso es muy importante, establecer como que la primera visita, así como tenemos la primera visita al dentista, la primera visita al pediatra, la primera visita al oftalmólogo, la primera visita al ginecólogo, ahora después más adelante. Pero entonces en el tema del oftalmólogo siempre es importante antes de los 9 años. Exacto, o sea, de preferencia. Y si antes te dice no veo o tú ves Exacto. que hace un esfuerzo, pues adelante. Sí, si encuentras algo, tipo una desviación. Claro. Pues sí, no. sí, porque eso te iba a decir, hay veces que desde más chiquitos se logra percibir que hay algo de estrabismo, que se le mete un ojito u otro, sobre todo al fijar la visión. Eso también hay que checarlo desde temprano. En el momento, exactamente, tal cual. Bueno, y ahí digamos que no veo bien o me dicen, ay, tu hijo necesita lentes. A partir de ahí, el que necesitó lentes ya va a ser para siempre. No es como que se corrija en la adolescencia o haya un periodo en el que mejore. No, o sea, no se corrige totalmente. Eso de aumenta o disminuye la graduación es muy variable porque también es complejo. No es o es solo miope o es solo hipermetropía o es solo tiene astigmatismo. Hay hipermetropía, hay miopía y astigmatismo y hay la combinación de hiper y astigmatismo o miopía y astigmatismo. Entonces no avanza ni disminuye, simplemente hay variación. Pero una vez que hay variación, lo más común es que siga utilizando los lentes para tener la visión adecuada. Y si ya se los pusieron a tu niño, que una vez al año volver a checar que estén sirviéndole, que una sean vez adecuados. al año, exactamente, tal cual una vez al año. ¿Qué hay de los lentes de contacto? ¿Te los puedes poner a partir de cuándo? Mira, los niños, depende también un poco la personalidad. Si es el niño súper ordenado, estructurado, con las manos limpias, que no está todo el tiempo Casi jugando no fútbol, pues no, o sea, lo más recomendable es no ponerle lente de contacto. O sea, exacto, más bien ya en la adolescencia, en donde ya tienen la responsabilidad como de lavarse las manos. Y te lo tiene que pedir él, ¿no? O sea, pues sí. O sea, la mejor visión sí se adquiere con el lente de contacto porque va pegada a la superficie ocular. Es la visión que más se acerca a lo que el ojo debe de ver. Pero cuando usamos anteojos hay un gap entre la lente. Sí, ese espacio entre la lente y el ojo, y entonces ahí se pierde un poquitín. Oye, y otra cosa, en esta parte de los niños, donde pues ahora ya ves que en todas las especialidades médicas y en todos los estudios que se hacen, que si causan adicción las redes sociales, que si les das la tableta a partir de qué año, porque muchas veces durante muchos años, con la invención de las telecitas y luego los iPads y luego así, las tabletas te quitan al niño de que tú tengas que estarle prestando atención y se entretiene solo. Pero también me imagino que tiene una repercusión en la visión eso. Te voy a contar. Está todo reflejado. Los únicos rayos que repercuten en la visión son los rayos ultravioleta, los A y los B. Esos son los únicos que de verdad pueden llegar a causar un daño, ¿no? Generalmente los dispositivos electrónicos, las computadoras, tienen ya los filtros para este tipo. Es más, la emisión de filtros de rayos ultravioleta de las pantallas es muy poca, ¿no? Ahora existen unos lentes, o se han promocionado mucho, unos lentes de filtro azul, porque en teoría ayudan a mejorar
en realidad en la literatura médica ya estudiado no se ha reportado y no se ha encontrado significancia estadística importante, ni hay nada que avale el uso del filtro azul en los lentes. Okay. Los aparatos electrónicos, los dispositivos electrónicos ya no emiten, o sea, lo que emiten de rayos ultravioleta es muy bajito. Donde sí hay rayos ultravioleta, que también son bajitos, son en las luces LED. Okay. Entonces, protección, pues como te proteges con el bloqueador solar la piel, pero con lentes que tengan los filtros aprobados y todos los lentes que tienen aprobación, viene certificado que tienen aprobación contra rayos ultravioleta. Súper importante protegerse de los filtros ultravioleta. Por ejemplo, indispensables para ir a la playa o si vas a ir a un lugar donde sabes que vas a estar expuestísimo al sol. Pero en la vida cotidiana, así como los dermatólogos te dicen, no, es que el bloqueador solar no es para salir a la playa, te lo tienes que poner diario. ¿Es lo mismo con los lentes? Sí, ¿sabes qué? Este tema de los rayos ultravioleta afectan de menos en el terigión, ¿no? O sea, tienen que ver de manera importante en el terigión, que es lo que la gente comúnmente llama carnosidad, es lo que hace que crezca el terigión, pero además también en la opacidad del cristalino, los rayos ultravioleta hacen que la opacificación, que ya de por sí va a pasar por el tema de las cataratas, que todos vamos a tener catarata, igualito que las arrugas, todos vamos a tener catarata, también afectan. Entonces el cristalino también se ve afectado por los rayos ultravioleta y la retina también se ve afectada por los rayos ultravioleta. Entonces, idéntico, hay que usar lentes con filtro solar prácticamente todo el tiempo. Mucho más importante después de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, manejar, que es cuando está. Exactamente. Oye, pero y regresando un poquito a lo de los dispositivos, entonces, esta parte que todos hemos sentido o en algún momento manifestado de que es que llevo muchas horas aquí trabajando en la computadora y que sientes entre la vista cansada o que ya ves medio borrosón o así, es más bien por tenerlo abierto y parpadear poco y entonces se te seca, conviene usar gotas, ¿es sugestión o qué pasa? Sí hay Te voy a contar. No voy a denotar la edad que tenemos, pero ¿te acuerdas cuando éramos chiquitos que existían los videojuegos estos, el Television, Nintendo, Atari, a mí ya PlayStation y estos son los que me están tocando? Que llegaba un momento en que pasábamos tantas horas en los juegos y los ojos eran que tus papás te decían, es que ya tienes, o sea, sí, real. Y siempre ha pasado. Nada más que ahora en la pandemia nos dimos cuenta porque las mamás que se atrevían a llevar a sus hijos al oftalmólogo en temas de pandemia, por el tema de COVID, llegaban asustadísimas de es que mi hijo ya no ve y además tiene los ojos rojos todo el tiempo. Entonces se han hecho muchísimos estudios y ya nos dimos cuenta de algo que hoy se llama síndrome visual informático, ¿no? Síndrome visual informático, y resulta que normalmente el parpadeo por minuto es de 17 veces. Todos parpadeamos 17 veces por minuto. Cuando estamos en dispositivos electrónicos, llámese computadora, tablet, teléfono, cine, pantalla de cine o televisión, parpadeamos 1/5 parte. O sea, esto quiere decir 3 veces en lugar de 7 veces. Entonces, si tú reduces el parpadeo y la superficie ocular está expuesta mucho más tiempo al aire y además le sumas que a lo mejor hay aire acondicionado. En lugar de 17. En lugar de 17. Okay. Entonces, le sumas que el aire, y si hay aire acondicionado, pero si además usas lente de contacto, el parpadeo de las funciones que tiene es distribuir la lágrima, humectar y lubricar la superficie ocular. Entonces, si el párpado está sin tener su función de 17 veces por minuto y la superficie está expuesta, hay una resequedad ocular súper importante. Entonces, el abrir y cerrar de los párpados empieza a hacer un roce en la superficie ocular. Ese roce pone los ojos rojos y los inflama. Si sumas que hay conjuntivitis y otras cosas, todo eso y es... Que te acarices al perro y lo te tocas. Ahora, ¿qué pasa? Es que tengo ardor, es que tengo comezón, es que siento basurita, es que me duele. Hasta cefalea, dolores importantes de cabeza te pueden dar por ojo seco. Y que, idealmente, pues que no estemos como cuando estábamos en pandemia en el quédate en casa famoso, que pasas 18 horas pegado a una pantalla o a otra. Pero si por mi trabajo, si lo que sea, sí necesito estar, ¿qué tan recomendable es el uso de las lágrimas artificiales? 100%. Antes... No las gotas para quitar lo rojo, ¿verdad? Eso es importante. No, esas no tienen un vasoconstrictor y
te hacen un ojo, o sea, una reacción crónica de si que ya no te las pones, entonces las venitas otra vez se ponen normales y el ojo cada vez se ve más rojo. Se ponen las otras gotas, o sea, no usar esas. Las que tienen vasoconstrictor, no. La lágrima artificial común, antes la utilizábamos nada más después de los 40 años porque ya no producimos lágrima, ponte las 4 o 5 veces al día. Hoy, todos, ya no nada más los mayores de 40, todos tenemos que usar lágrima artificial. ¿Por qué? Porque tiene la función de mantener lubricado y mantener humectado el ojo. ¿Cada cuánto? Los estudios de este síndrome visual informático dicen que cada media hora. Evidentemente, no hay uno solo de mis pacientes que me haga caso y se los ponga cada media hora. Porque además estás en la computadora, en un Excel, haciendo un tema financiero, no te vas a distraer y no vas a poner una alarma para ponerte las gotas. Yo lo que les aconsejo es que tengan sus gotitas junto a la computadora y si te tienes que levantar algo o entra alguien a llamarte para algo o tienes que... En ese momento sea cuando te pongas la lágrima artificial, ¿no? Okay. Si sientes ya cansancio en los párpados o resequedad, te pones la lágrima artificial. No pasa esto, porque también mucha gente escuchas por ahí decir, es que mientras más lágrima artificial o externa le pongas, pues haces más flojo a tu cuerpo para que no la produzca. Eso no pasa así. Eso no pasa. Es como agua. O sea, tú tienes sed, tomas agua. Sí. Es igual la lágrima. También lo que pasa muchas veces y que yo he visto gente así tan chavita como nosotros, que ya cuando te despiertas necesitas, no ves y entonces agarras y lo primero que pasa es que ves el celular y lo tienes que alejar y entonces o te empiezas a poner lentes, pero muchas veces mejora poniendo una gota en la mañana. 100%. La lágrima es un medio refractivo también, tiene un espesor. ¿Pero qué es como darte un regaderazo en el ojo? ¿Qué? Lo que aconsejo yo es un gel nocturno. Hay varios gelecitos que te pones en la noche, amaneces con el párpado. Digo, el cierre del párpado ya de noche es una función súper importante, pero para quien no duerme con los párpados totalmente cerrados o para quien tiene ojo seco, que hay muchísimas causas de ojo seco y hormonas, es muy importante ojo seco. Entonces yo lo que aconsejo es un gel en la noche, te despiertas en la mañana, te metes a bañar y ya tu uso frecuente de lágrima artificial, porque aunque no estés en los dispositivos electrónicos, vale la pena utilizar lágrima artificial. Ahorita pensé en 2 momentos en los que a lo mejor hasta valdría la pena como recalcar lo de la lágrima artificial. Lo que decías, en la perimenopausia, usarla, porque hay veces se queda el ojo. Y hay pacientes que luego están tomando de estos medicamentos para el acné, como la isotretinoína, que te reseca por completo las piel, todo. Sí. También el ojo. También, 100%. Okay, eso sí es importante usar. ¿Qué otra cosa se te ocurre con respecto a esta parte de la lágrima, del parpadeo, de la función normal del ojo que nos puedas comentar y que sea importante que la gente lo tenga? Te voy a decir por qué también además es súper importante la lágrima. Es un filtro. O sea, polvo, contaminantes, todo lo que entra a tu ojo en el día a día, la única forma de estar limpiando y habiendo un intercambio es con la lágrima, ¿no? Como tú sabes, la vía lagrimal desemboca en la nariz. Entonces, si tú tienes partículas de algún alergeno, polvo, contaminantes, pues es la forma de que el ojo esté sano. Menos conjuntivitis, menos inflamación, menos enfermedades, ¿no? Oye, y platícame, por ejemplo, así como generalidad. Un día vamos a hacer otros episodios donde nos hables de retinopatía diabética como tal, donde nos hables otras cosas, las cuestiones degenerativas con la edad. Pero creo que un tema que tocaste hace ratito muy general, aunque no es de retina, son las cataratas. O sea, ¿a partir de qué edad yo debo de checar? Así como ya me dijiste, antes de los 9 años es tu primera revisión del oftalmólogo. ¿A partir de qué edad debo de pensar que a lo mejor tengo catarata y tengo que checar? Mira, de entrada, la visita al oftalmólogo debe ser anual, independientemente de tengas o no tengas, ¿no? Ojalá. La herencia, sí, la herencia es importante no nada más en temas de catarata, sino en muchas otras enfermedades. Antes la catarata era de gente grande, de edad, ¿no? O sea, de 60, 70 años, que hoy para mí no son grandes, pues cada vez la longevidad es mayor. Entonces, hoy estamos viendo catarata en pacientes ya desde 50 y tantos años, ¿no? Entonces, más bien, ¿cuándo es el momento? Si tú empiezas a notar en la visión que empiezas a ver más opaco, como si estuvieras viendo a través de un vidrio empañado y que eso no mejora de ninguna manera y que lejos de mejorar con el tiempo
se va haciendo más evidente, eso es un signo de que puedes tener catarata. Si los rayos de la luz solar te molestan mucho más de lo normal y eso no se quita, no es que estés en un país diferente o que estés en un clima diferente, también puede ser síntoma de catarata. Entonces, a partir de los 50... de que dicen con tantita oscuridad y haz de cuenta que te apagaron la luz por completo y ya no sabes si hay escaleras, etcétera, ¿también puede ser catarata o...? Puede ser catarata, pero también puede ser un tema de graduación de lentes, de que necesites, tal vez tengas un poco de astigmatismo, alguna deformidad en la curvatura de la córnea o algo, miopía o astigmatismo. Y importante, si los aparatos, el teléfono emiten rayos de luz ultravioleta, como ya dije, muy bajos, de luz azul, sí. Entonces lo que hay que jugar en ese momento es con el brillo y el contraste de la pantalla. Sí se emiten rayos de luz azul y los rayos de luz azul en lo único que afectan actúan igual que los rayos solares. Entonces, si tú en la noche utilizas dispositivos electrónicos, esos rayos de luz azul le hacen creer a tu cerebro que es de día. Entonces te alteran el sueño ciclo-vigilia. Por eso toda la gente que se dedica al ser especialista del sueño te dice... No puedes ver estar viendo tu celular a partir de tal hora. Porque exactamente te altera el ciclo. Te altera porque es como, y así como te da alegría. O sea, también esa luz azul, lejos de ser dañina, más bien actúa como la luz solar. Te genera la alegría porque recibir ese tipo de rayos emocionalmente te ayuda, te hace pensar que está amaneciendo. Entonces, en las noches te altera el ciclo sueño-vigilia. Entonces, ese es el tema de la luz. Pero ¿alguna otra recomendación que digas, oye, para cuidar sus ojos, la visita al oftalmólogo, la lágrima, el no estar mucho tiempo expuesto para que el parpadeo cuando se disminuye con el síndrome informático? Descansos, el famoso 20-20-20, ¿no? La distancia a 20 centímetros, 20 minutos de dispositivos electrónicos y tomarte como un pequeño descanso, ¿no? Y como distraerte, ponerte tu lágrima artificial. Si vas a estar en la playa, sin duda necesitas filtro solar y lente, ¿y tus con lentes? Filtro solar. Ok, ¿qué otra cosa de las cosas que están de moda en los cuidados oftalmológicos que digas, híjole, esto es literalmente un mito? Las cirugías, por ejemplo. Bueno, esto de cambio de color de ojos. Esto del cambio de color de ojos. Ahora sí que ya... pasando a cosas menos serias porque todo lo demás era muy serio. ¿Qué onda con eso? ¿Qué te puede afectar? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Súper peligroso. O sea, inyectan sustancias que nuestro ojo tiene una parte entre la pupila y la esclera, que es la parte que como es la envoltura. La envoltura del ojo, un filtro que se llama trabéculo, ¿no? Y está en parte del iris y para lo que sirve esto es para el recambio de líquidos intraoculares. Es lo que se afecta con el glaucoma, ¿no? O sea, si tú tienes ese ángulo cerrado, no hay una buena filtración de líquido y aumenta la presión de ojo. Entonces, cuando te inyectan estas sustancias que en teoría te cambian de color los ojos, puede haber un asolvamiento de ese filtro, se concentran ahí estas sustancias, no hay un buen intercambio y entonces hay glaucoma. Entonces sí es de súper riesgo. O sea, como que te taparon el drenaje. Exactamente. ¿Y cómo es posible que lo permitan o haya gente que lo practique y que sabiendo que pasa esto? ¿O es una complicación chiquitita de 1 en 1,000,000? Es que además no se hace en oftalmo. Okay. O sea, no habemos un solo oftalmólogo en la Sociedad Mexicana de Oftalmología que hagamos ese procedimiento. Hace años, muchos años, un paciente conocido, una persona conocida, estaba en Cuba y me habló al consultorio a mi socio y a mí, estoy en Cuba, me están ofreciendo cambiarme de color los ojos, ¿cómo ven? De ninguna manera, no existe la posibilidad, años, hace 15 o 20 años, de ninguna manera. No nos hizo caso, lo hizo, terminó ciego por glaucoma. No hay nada que avale, no hay un solo estudio en la literatura médica. Reversa. Es irreversible. O sea, la pérdida visual es irreversible. Entonces, no hay un solo oftalmólogo que practique que te lo vaya a recomendar. Nadie. Perfecto. Oye, pues ella es la doctora Ana María Suárez Licona, es oftalmóloga, retinóloga, gran amiga y la verdad que me da mucho gusto que hayas podido venir. Vamos a estar hablando con ella de diferentes temas respecto al ojo.
¿Tienes redes sociales, un número de consultorio, algo donde la gente que se quede con dudas te pueda estar consultando? Sí, tengo el teléfono de mi consultorio, es 55 16 39 55 y @oftalmo alta especialidad es mi página en Instagram. Y además sigues con actividad docente en el Hospital de la Ceguera, ¿no? No, estuve un tiempo, pero ya en pandemia ¿Te me dediqué dejaste? nada más a la práctica privada. Sí. Perfecto. Pues te agradezco mucho otra vez estar aquí con nosotros. Esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado. Nos vemos en todas las plataformas del Heraldo Media Group y también va a estar el video disponible en YouTube. Cuídense. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.